Zona de entrevista. Una de la tarde con 36 minutos. Bueno, para concluir esta semana sobre el tema de la movilidad, agradezco mucho de la línea telefónica al doctor Fernando Calunge Reilo. Él es coordinador de la maestría en movilidad urbana, transporte y territorio del Centro Universitario de Tonalá, de la UDG. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos concluyendo, ahora sí con la voz de un académico, de un experto, sobre la situación de la movilidad. Abarcamos desde el tema de lo que son las ciclovías, lo que son los límites de velocidad, los nuevos sistemas que están aplicando en Guadalajara y próximamente en Zapopan de parquímetros virtuales y el transporte público, por supuesto. Ahorita con tanta obra, bueno, es un caos. Usted, en un análisis en pocas palabras para iniciar, ¿cómo ve la situación de estos cambios que se están haciendo dentro de la infraestructura vial con el tema de darle prioridad a la movilidad no motorizada y a los peatones, así como los cambios en el transporte público? ¿Cuál es su primera impresión o análisis al respecto? Es cierto que siempre que hay cambios en los patrones de movilidad, pues surgen molestias y surgen inconformidades. Pero es cierto que si queremos transitar a otro modelo en donde pues superemos las dificultades del tráfico, de los atascos y lleguemos a otras condiciones de mejoras en la sustentabilidad urbana, pues es muy preciso que empiecen a consolidarse iniciativas de este tipo. Ahora, estas iniciativas tienen que ser integrales. Quiero decir, es favorable que de repente se otorgue prioridad a la movilidad no motorizada, tanto peatón como ciclista, pero siempre y cuando en la proximidad existan estaciones de transporte masivo que permitan desplazarse al extremo de la metrópolis donde uno necesite pues acudir a trabajar o acudir a un centro educativo. Es decir, se necesita integrar con transporte masivo pues que ayude a dejar definitivamente el automóvil y a superar esos problemas tan graves que tiene la metrópoli hoy en día. ¿Cómo ve estas ciclovías que se han realizado en los últimos meses con estos gobiernos, tanto municipales como el estatal, que han impulsado mucho las ciclovías y han causado mucha polémica? El caso particular de Avenida México y Marcelino García Barragán. Hay un entronque, o sea, sí tienen una razón llegan a un punto donde, como usted menciona, pues pueden tomar un transporte masivo, o sea, vinculan con algo o están como años anteriores, se empezaron a construir de pedacitos que no te llevaban a ningún lado. Sí, está claro que es un proceso y dentro de este proceso pues hay que empezar por alguna parte, ¿no? Siempre faltan las condiciones que generan este enfoque integral. Pero conforme se vayan dando, pues vamos a ir viendo un poco como esos beneficios y también en la calidad de vida de los habitantes, de los residentes, ¿no? Desde el punto de vista de los comerciantes, esto genera a veces pues bastantes inconformidades porque asocian mucho la llegada de clientes a que tengan ellos cajones de estacionamiento. Y siempre que se establece una ciclovía, pues es un obstáculo para esos cajones de estacionamiento. Pero yo creo que con el futuro, en el momento en el que nos acostumbremos a otro tipo de ciudad, en el momento en el que este transporte masivo se pueda hacer más denso, o en el momento también en el que las rutas empresas puedan verdaderamente a través de corredores de transporte pues consolidarse, nos daremos cuenta de que mejor que tener 3-4 cajones de estacionamiento, es mejor tener una parada de una de estas estaciones de transporte masivo bien organizada y donde puedan llegar pues cientos y miles de usuarios en lugar de 3, 4, 5
individuos que pueden llegar en su automóvil particular. Claro. El asunto es, ¿cómo lo están haciendo aquí las autoridades? ¿Qué le parece? Se está haciendo, digo, como usted lo menciona, definitivamente tarde o temprano se tiene que hacer y qué mejor que hay que iniciarlo, ¿no? Porque de por sí ya vamos tarde. Claro. Pero ¿cómo se está haciendo? Porque parece que todo al mismo tiempo, al mismo momento, radioescuchas son los que opinan, unos a favor, otros en contra, pero bueno, dándoles voz, el hecho de que, por ejemplo, Marcelino García Barragán ahorita está como una ruta alterna a la obra de la línea 3, que está pasando por Revolución. Entonces ahorita es para desfogar este tránsito. En cuanto esté lista la línea 3, por supuesto, el objetivo es que esos autos que circulan por estas vialidades, pues ahora se muevan a través del tren eléctrico. Claro. Pero bueno, en esta vialidad le quitan en este momento, que es vía alterna, un carril, ni siquiera un pedacito, un carril completo para una ciclovía. La gente dice, pues ni siquiera se usa al 100%, ya dejemos eso, la cosa es que esté la infraestructura. Pero era justo, está bien el que estén haciéndolo todo al mismo momento, en el mismo tiempo. Sí, ahí sí es cierto que se necesita algo más de coordinación, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de asuntos metropolitanos, pues tenemos que ver la metrópoli como un todo, ¿no? Y en ese sentido, las autoridades deben de coordinarse, o más que coordinarse las autoridades, debemos de buscar mecanismos metropolitanos de gestión, es decir, entidades que tengan capacidades superiores a los distintos municipios para imponer determinadas políticas e intervenciones urbanas, de manera que no vayan por un lado un municipio, otro lado otro municipio y por otro lado la Federación y el Estado, ¿no? O sea, toda esa descoordinación se podría superar si realmente existiera una entidad de gobernanza de la movilidad metropolitana y que además tuviera fuerza, ¿no? Y tuviera la capacidad para imponer políticas, ¿no? Y no fuera, digamos, como consultivas o recomendaciones más bien, ¿no? Doctor, yo lo escucho, y perdone mi ignorancia, lo escucho con cierto acento. ¿Usted de qué nacionalidad es? Yo, ya soy mexicano, vengo de España verdaderamente, pero sí ya tengo un tiempo por aquí, ya soy mexicano. Ok, y conocerá entonces la experiencia en otros países, como en España o países europeos, cómo se han aplicado estas alternativas de movilidad. Porque la pregunta es en el sentido, ¿hay que quitarle carriles al automóvil o crear vías alternas al ciclista? Pues todo va para esa dirección, sí. Todo va en la dirección de, o sea, por ejemplo, en Madrid estas Navidades, la Gran Vía, que es una de las arterias principales y más céntricas, fue cerrada, solamente se dejó un carril para el tránsito de los vehículos, porque es una zona muy comercial y se quería aprovechar pues la presencia de los peatones y que los peatones pudieran ir libremente a sus actividades comerciales, a sus compras, ¿no? Por Navidad. Y la experiencia pues sí fue un éxito también desde el punto de vista de los comerciantes. Es un poco lo que hablábamos antes, reduciendo carriles, favoreciendo el desplazamiento peatonal vinculado con el transporte masivo, en el caso de Madrid Metro, también una buena red de autobuses o de cercanías, de trenes interurbanos, pues favorece la llegada de un mayor número de viandantes, ¿no? Y en ese sentido vamos hacia esa dirección, porque más automóviles generan pues mayor conflictividad vial, más contaminación y en definitiva pues una merma en la calidad de vida. O sea, no es lo mismo una calle donde están presentes los ciudadanos, los peatones, que una calle donde está saturada en un punto límite de estrés por vehículos, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad de vida también de los vecinos es muy grande la diferencia, ¿no? Y bueno, me imagino sí hay diferencias en la cultura, pues simplemente en el vivir diferente entre España y México, pero ¿cómo lo aceptó la ciudadanía, los habitantes, no tanto los comerciantes, sino los usuarios de los automóviles, o cómo se solventó el que se aceptara estas determinaciones de cerrar, por ejemplo, menciona, y dejar solo un carril? En principio sí es cierto que causó, sobre todo para los automovilistas, pues cierto impacto, ¿no? O sea, cierta desazón.
Pero bueno, también si vemos la composición de los viajes en la metrópoli, el porcentaje aquí en el área metropolitana de Guadalajara debe rondar como un tercio de todos los viajes que se hacen en automóvil, y el resto es transporte colectivo o transporte no motorizado. O sea, en ese sentido, pues también habría que pensar en los intereses de la mayoría de los que realizan esos viajes, y más allá de que te cierren una vialidad o un carril y te puedan llevar a replantearte cómo ir o qué rutas alternas escoger, pues más allá de todo eso, pues deberíamos de ver ese conjunto, ¿no? Quiénes son la mayoría que va a salir beneficiado, y sobre todo el conjunto del área metropolitana en términos de sustentabilidad y de descenso de los niveles de contaminación. Claro, sí, ¿no? Tener muy claro, pues, cuál es el objetivo y cómo se va a ir desarrollando, y no nada más por cumplir, empezar a hacer en algún punto, en otro, aquí y allá, estos ciclovías o ciclopistas. El hecho es, por ejemplo, en zonas al poniente de la ciudad, que es donde económicamente son más altas, pues ahí no se ha visto que quiten carriles, y es donde por familia cada integrante o miembro de la familia tiene un automóvil. Ahí no hay opciones ni de transporte público. Claro, claro. O sea, se están quedando ahí un poco cortos, ¿no? Claro, sí, también es un poco, digamos, como distintas fases o ritmos o dinámicas en la implantación de este tipo de infraestructura dentro de todo el territorio metropolitano. También, como usted bien apunta, pues más sucedería si en unas partes de la ciudad se consigue, digamos, como extender esta infraestructura para transporte no motorizado y para el masivo, y otras partes pues siguen descansando en un uso predominante y hegemónico del automóvil, ¿no? O sea, deberían de avanzar estas intervenciones de forma homogénea en todo el territorio metropolitano. Sí, sí, claro. Que sean extendidas, pues, estas líneas. Porque seguramente hay gente en todo tipo de colonias y niveles económicos que podrán usar o querrán usar la bicicleta, pero si no está esa infraestructura, pues difícilmente también se va a extender esa cultura. Claro. Por último, doctor Fernando Calunge, en cuanto a los cambios que se están haciendo en el transporte público, con este nuevo modelo ruta-empresa, hay muchas situaciones que se les han puntualizado al nuevo derrotero o al único que ya empezó a circular. ¿Cómo lo ve? ¿Sí hay cosas que se tienen definitivamente que mejorar, cambiar radicalmente, o van por la ruta correcta en todos los sentidos por parte de la autoridad en este caso? Yo creo que ahí también se necesitan labores informativas, o sea, intervenciones de reorganización del transporte tienen más posibilidades de funcionar si hay campañas informativas pues suficientemente importantes, ¿no? En ese sentido, si estamos hablando de un cambio de paradigma o un cambio de comportamientos, pues se necesita hacer partícipe a la ciudadanía de ese mismo proceso. Claro. En un sentido muy muy importante, en el sentido de que ya no se va a montar uno en el camión y le va a llevar desde su puerta al destino en una única ruta, y a lo mejor haciendo un derrotero o dando una gran cantidad de vueltas y por una gran cantidad de extensión del territorio, sino que a lo mejor necesitamos ya incorporarnos en esas corredores y hacer varios transbordos, siempre y cuando esos transbordos estén razonablemente organizados, ¿no? Y eso es algo que se debe de señalar. Tal y como están establecidas las rutas actuales, muchas de ellas van a desaparecer, y eso va a generar inconformidades y molestias a quienes la utilizan. Pero es reorientar ese tipo de conductas y saber que a lo mejor voy a tener que tomar un camión de proximidad que me lleve a estas estaciones masivas o esas vías troncales, y de ahí ya me puedo desplazar en términos más eficientes a mi destino, ¿no? Es un poco cambiar la lógica de que el camión me lleva a todas partes, pasando normalmente por el centro y generando una gran conflictividad vial, ¿no? Sí. Todo eso tiene que reorganizarse más racionalmente.
Claro, sí, definitivamente se requiere un cambio radical y es necesario en los derroteros, en los cambios de rutas, efectivamente. Sí, como le comento, tiene que informarse a la ciudadanía. O sea, no solamente es hacer el cambio efectivo en la organización de transporte, sino compartirlo y compartir, digamos, también a la ciudadanía pues el objetivo y las finalidades de ese mismo cambio. Así es. Muy bien, doctor Fernando Calunge, pues le agradezco mucho que nos atendiera esta llamada y con ello, bueno, pues también señalar, puntualizar quizás esos detalles, eso que le falta a la autoridad de socializar más, de comunicar más claro, con la sociedad, porque pues se requieren los cambios definitivamente, pero no se deben de imponer tampoco. Claro. Muy bien, gracias, es coordinador de la Maestría de Movilidad Urbana y Transporte en el Centro Universitario de Tonalá. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Gracias a usted, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene la opinión de un pues conocedor y además, como ya escuchamos, también conocedor de otras experiencias, en el caso de España. Reconoce, pues sí, al principio es un shock, la gente no lo acepta, no lo reconoce, pero bueno, pues con el tiempo se van viendo también los beneficios. Ya es la 1:52, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Decide informarte bien. Visita zona3.mx. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM.